La palabra ha sido sembrada, ha sido escuchada y ha transformado vidas, pero su viaje no termina en la paz interior. Su destino final es el mundo. El Evangelio no es solo para ser leído, es para ser vivido. ¿Cómo se transforma la fe de una persona en justicia social? ¿Cómo se convierte el diálogo interior en el eco de un servicio que cambia realidades? Este es el capítulo final, la palabra hecha carne, la fe en movimiento. Lo ideal me parece que sería no diferenciar, predicar y vivir la palabra. Me parece que tendrían que ser una cosa fusionada. Si hacemos la separación es porque a lo mejor el predicar se puede quedar en el puro hablar, en el hecho de comunicar cosas, pero que a lo mejor en la vida no se hacen. Y ahí sí habría una fractura incluso, que después se vuelve una esquizofrenia religiosa, porque hace mucho daño cuando las cosas no son fusionadas, predicar y vivir. Pero digo, para efectos de entender, se puede hacer positivamente. Predicar es anunciar la palabra, vivirla es ya expresarla en frutos, en obras concretas. Pero me parece que lo ideal sería no hacer esta separación, de suerte que incluso el predicar la palabra sea una vivencia misma de la palabra. Me parece que tendría que ser un aspecto de la vida de un cristiano el poderla predicar, porque incluso uno que ha conocido tantos hermanos en el trabajo de la predicación, puede uno decir cómo las personas sufren cierta especie de transformación cuando predican, y esto a la larga los hace crecer, porque un predicador, cuando siente que ha compartido la palabra y que ha habido eco en las personas, él crece, se siente motivado porque la predicación tuvo frutos, y esto ayuda mucho al que predica. Ha sido una vivencia. Es por eso que digo que lo ideal sería no hacer esta división. Evidentemente, como la palabra produce frutos, en la vivencia de cualquier comunidad, el mejor fruto que se puede dar, donde se nota que la comunidad ha sabido vivir esta fusión, es cuando empiezan a surgir nuevos miembros, lo que nosotros llamamos nuevas vocaciones, que son el fruto del trabajo, de la predicación y vivencia de la palabra. Creo que se manifiesta en vocaciones nuevas, miembros nuevos. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia, por su amor. Para mí, este texto bíblico, en medida de cómo hemos ido avanzando en mi familia y en lo personal, creo que para mí resume lo que es el Evangelio. Primeramente porque nos habla, y de manera personal, me habla que Dios me ha escogido en Cristo. Y hay un propósito para ser santos y perfectos. Entonces, en esta dinámica, pues yo he procurado buscar la santidad, es decir, el anhelo que tengo hacia la santidad, pues es en medio a veces de mucho sacrificio, de renuncias, de entrega. Y bueno, creo que aquí también en este texto a mí me habla de la grandeza del amor que Dios tiene hacia con nosotros. Bueno, sin duda, una vida sin Dios es una vida caótica. En lo personal, pues mi vida era más sumergida en la dinámica de lo profesional, de la superación tal vez personal, académica. Y bueno, si bien no pudiese yo decir en el momento que yo tenía un problema familiar, un problema personal, creo que yo al leer este texto bíblico descubrí que esto no era suficiente, que yo en mi trabajo, y como lo estaba haciendo al margen de Dios, o en la superación, yo no podía santificarme, y entendí que la perfección no era en lo terrenal. Entonces, bueno, de ahí creo que para mí vino muchos cuestionamientos, y bueno, me doy la oportunidad de abrirme a la escucha de la palabra de Dios, que bueno, fue a través de una cepa, una laica, en misión a tiempo completo, una persona que yo hasta mucho después supe que no tenía, creo que más que primero o segundo de primaria. Y eso fue para mí muy impactante, porque, bueno, en lo personal a mí me gusta un poco leer, investigar, y creo que a veces era más en el plan del razonamiento. Entonces, cuando esta misionera laica
me empieza a compartir la palabra de Dios, nos empieza a compartir la palabra de Dios. Yo sabía que lo que decía no era algo que venía de ella, porque eran palabras sabias, eran reflexiones profundas, y eso a mí me enganchó primeramente. Ya luego entonces me di cuenta que ella no tenía más que la primaria, y fue algo más sorprendente, porque bueno, habíamos escuchado a conferencistas, a coaches, y bueno, esa línea, ¿verdad?, de superación, de respuestas, y escuchar a una persona con este grado de estudios y realmente ver a través de ella que Dios me hablaba y toda la riqueza de lo que es la palabra de Dios. Entonces yo me di la oportunidad y dije, yo quiero aprender. ¿Dónde se estudia esto? ¿Quién lo enseña? Entonces creo que fue un primer paso, partiendo de primeramente la curiosidad, la sorpresa, pero también había algo que me empezaba a decir, tienes que dar ese paso hacia allá. El Evangelio de hoy se escribe con hechos. La caridad ya no es solo dar lo que sobra, es buscar la raíz del problema. La palabra nos empuja a ser agentes de justicia que transforma estructuras. Pues todo esto es fruto, como decimos, de la palabra meditada, enseñada, y que va siendo todo esto a su tiempo. Porque pienso yo que, y espero que vaya un poco en la línea del cuestionamiento, yo pienso que para que se puedan producir frutos concretos, específicos de la palabra, se necesita tiempo. Hay que saberle dar el tiempo a las personas. Cada quien tenemos una capacidad de reacción y de respuesta muy diferenciada. Hay quienes tienen una capacidad de respuesta inmediata, pronta. Entonces su conversión y sus compromisos son prontos, y gente muy inquieta, muy creativa, de mucha iniciativa. Otros posiblemente seamos más lentos de reacción, necesitamos ser más racionales, piensa uno más las cosas, se cuestiona más, a veces tan racionalista, pone pretextos, no voy a poder, no es posible, no creo que se pueda. Es decir, se le debe dar tiempo a la persona, cada experiencia es diversa, y no podemos nosotros esperar que en un grupo, por ejemplo, de 10 personas, todos tienen que dar la misma respuesta y producir al mismo tiempo. Y sería muy ingrato reprocharles que no tengan la capacidad del otro de dar una respuesta. Creo que esto necesita tiempo. La palabra finalmente es como una semilla. Cada terreno, pues, dependiendo de la humedad y los nutrientes, va a dar su fruto en el tiempo que puede cada terreno. Pienso y considero que así será en el caso de la palabra. Para poder llegar a obras concretas, hay que darle tiempo a la palabra que vaya generando y creciendo y produciendo frutos espirituales. Primero, nosotros recibimos el amor, la corrección, la sabiduría. O sea, por eso es súper importante preparar a conciencia un tema. Porque si no lo hacemos así, nos privamos de ese gran regalo. Y como evangelizadores no nos lo podemos permitir. El estar en un constante trabajo personal, o sea, es una exhortación a la conversión siempre. Siempre la palabra nos va a corregir, nos va a animar, y también cuando necesitemos sentir el amor de Dios, ahí va a estar. La palabra nos transforma día a día, y claro que no nos vamos a perder en el camino. Yo mi vocación como laica ya la puedo asumir con compromiso, responsabilidad, porque ya la puedo comprender. También como esposa desde mi matrimonio, también entiendo ya el faltar a este voto matrimonial también, o sea, en la lucha del día al día, realmente la palabra siempre nos va a nutrir para poder responder. Y también como mamá es que tenemos diferentes facetas, ¿no? Nosotros nos desenvolvemos hasta profesionalmente también, cómo manejarnos desde la ética y cómo orientar a nuestros hijos también. Todo va cambiando, hay que asumir el reto de actualizarnos y de afrontar lo que viene, porque son nuestros tiempos, hay que abrazarlos con amor. Mi consideración particular, tal vez yo puedo decir que la primera carta de Pedro, allá donde empieza hablando en el capítulo 1 sobre la palabra, cuando dice que ustedes nacieron a otra vida, por la palabra, ustedes nacieron de padres mortales, dice, pero experimentaron un nuevo nacimiento como fruto de la palabra.
Me parece esto que es una clave unido al célebre texto que nosotros solemos leer de la carta a los Hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta las profundidades del alma como una espada de dos filos, que va hasta los pensamientos. Para mí es la clave porque los cambios, el mejoramiento en la vida y en la producción de frutos vienen desde dentro. Y solo cuando la palabra llega a las profundidades, haciendo nacer a una nueva vida y nuevas actitudes, es cuando se pueden lograr frutos benéficos para la persona y para el ambiente. La palabra no solo cambia a quien la vive, sino que se convierte en un eco que resuena, inspirando una reacción en cadena de servicio y compromiso. El ejemplo de uno enciende la llama en el corazón de otro. Hace tiempo cuando me tocó trabajar todavía como misionero en el estado del norte de la República Mexicana, conocí a un grupo de gente rica, personas de buen nivel económico, que por alguna razón en la iglesia donde ellas asistían les propusieron un curso bíblico y me pidieron dar ese curso de Biblia. Estuvimos dando el curso bíblico y las personas eran muy atentas, muy educadas y normalmente siempre halagaban porque dicen que nunca habían escuchado una cosa así, bonita la palabra, nunca habíamos visto esto. Pero entonces llegó una ocasión en que en un sector de la ciudad, de los lugares pobres, estos que les llaman de paracaidistas, donde llegaron gentes a sentarse, una colonia en la miseria, completamente miseria. Iban a llegar por esos rumbos un grupo de misioneras, iban a mandar un equipo de misioneras y nos pidieron si podíamos preparar el terreno haciendo visitas y invitando a la gente a que recibiera a las misioneras, preparando el terreno, pues. Entonces se me ocurrió invitar a estas señoras, que ellas, Padre Luis Gutiérrez les dice copetonas, gente pues rica, de peinados, estrafalarios, gente realmente rica. Entonces me ocurrió decirles que por qué no iban a hacer este visiteo, nos acompañaban a preparar la misión en este lugar. Algunas que habían oído de la zona les vino el ánimo al suelo, pero en fin, curiosamente la mayor parte de estas señoras aceptaron ir a visitar y a invitar a la gente que recibiera las misioneras. Por alguna razón algo pasó, yo no pude acompañarlas, pero las mismas misioneras fueron a acompañar a las señoras. Cuando ellas regresaron y nos encontramos en el curso, yo pregunté a ellas cómo les había ido. Había algunas que hablaban impresionadas porque siendo gente rica, que por lo que entiendo nacieron en familias acomodadas, nunca habían visitado la colonia pobre. Casi hablaban escandalizadas. De manera que ellas decían, ¿cómo es posible que una familia pueda vivir en una sola habitación que les sirve de baño, de dormitorio, de cocina? No es posible. Decían algunas de ellas hasta en broma que las sillas que les prestaban eran sillas ya muy flojas y ellas, pues bueno, muchas de ellas llenitas por la buena alimentación, sentían que se podían caer de las sillas. Entonces, entre broma y un poco así como escandalizadas, porque decía una, recuerdo bien, yo a los pobres siempre los había visto afuera de la iglesia y en fotografías, pero nunca había entrado a la casa. A partir de ahí las señoras estas empezaron a hacer actividades en favor de toda esta gente, comprar libros para regalárselos o llevárselos a un precio visible, pero que lo compraran pues esta gente pobre. Y ellas se organizaron como grupo para poder hacer tanto enseñanza religiosa como también ayuda económica. Ahí me parece que es donde se ve como la palabra y estas gentes acostumbradas a la riqueza se acostumbraron a entrar en contacto con la pobreza directa. Creo es uno de tantos porque afortunadamente hay otros más, pero yo presento a mí se me hizo de los más llamativos por el tipo de persona que se trataba y el lugar donde después tuvieron que desempeñar parte de su servicio religioso. Es un reto el ver que los niños, que los jóvenes, en lugar de estar haciendo algo diferente o escuchando algo bien, pues están en ese camino, donde ya escucharon aquí la canción y está un poquito fuerte, ¿no? Y yo luego les digo, pues es algo que no antes nos ofendía a las personas, no nos ofendía a nadie, y ahora no, ahora ya es algo libre, ¿no? Y yo lo veo con ellos porque digo, imagínate, ¿qué les vas a dar? ¿Qué les vas a enseñar o qué van a hacer? Escuchar algo que está normal, ¿no? O sea, mi papá lo escucha, mi mamá también, no pasa nada.
Precisamente Jesucristo vino a decirnos que el futuro de la humanidad es el futuro con Dios, y ese futuro con Dios se recorre por el camino de la palabra. Entonces, definitivamente el futuro está en la palabra, porque la palabra tendría que ir provocando, como ya lo hemos señalado en distintos momentos, tendría que ir provocando cambios profundos, pero sobre todo estos cambios van orientados a un encuentro, a una comunión con Dios, con Jesucristo, que es lo que se va traduciendo en vivir como Jesús. Pienso que el ideal de vida cristiana es ese, que nosotros pudiéramos reproducir la experiencia de Jesucristo en cada uno. Yo a veces pregunto a algunas personas, hasta en las celebraciones de la Eucaristía, ¿se imaginan lo que sería una sociedad donde cada uno de nosotros viviera al estilo de Jesús? ¿Piensan ustedes que una sociedad donde cada hombre y mujer repitiéramos, reproduciéramos la vida de Jesús, viviríamos la violencia que vivimos ahora? ¿Se experimentaría la pobreza que se experimenta ahora? ¿Habría la ignorancia que hay hoy? ¿Habría la falta de solidaridad que a veces se encuentra? Definitivamente el mundo sería distinto si cada persona nos esmeráramos en reproducir la experiencia de Jesús. Por eso Cristo vino para llevar a la humanidad hacia ese camino. Por eso el futuro, la esperanza está en que la palabra produzca el fruto que Dios quiere hacer crecer en cada persona y en la humanidad. Esa es diría yo, donde está incluso la esperanza del predicador. Ojalá las personas la acepten, la hagan suya y cambien. Y por eso el predicador debe de trabajar con mucha esperanza en ese futuro de la humanidad que está en las manos de Dios, en las manos de Jesucristo. La travesía ha terminado. Hemos visto la palabra nacer en la desesperanza, fortalecerse en el silencio y nutrirse en la intimidad. Pero su mensaje final es claro. La fe que no se traduce en servicio es una fe incompleta. La palabra de Dios no vuelve vacía. Se hizo carne en Cristo y hoy se hace acción en cada uno de nosotros. El eco ha comenzado. Es el eco de la caridad, la justicia y la esperanza. Tú eres esa voz, tú eres ese eco. La siembra continúa.